En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el abogado Gregorio Goyo Graterol, presidente de Primera Justicia del Estado de Falcón. Bienvenido, Goyo, una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Henry. Un gran abrazo para ti y para todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora. Sí, tu Goyo, programa. a veces la política en Venezuela no se entiende, ¿no? Renuncia la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Finanzas, según ella, porque no hay condiciones para las primarias. De primaria. Ajá. ¿Qué dije yo de finanzas? Creo que te escuché finanzas. Sí, me parece también. La Comisión Nacional de... Esa es la limpieza que nos lleva. La Comisión Nacional de Primarias, porque según ella no hay condiciones. Caramba, ¿se irá a repetir lo que pasó con la directiva del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué opinión te merece a ti la renuncia de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias? Bueno, Henry, muchas gracias de nuevo por la invitación. Fíjate, Henry, yo creo que no es un secreto que las primarias están siendo amenazadas en varias vías, ¿no? Por un lado, el gobierno, vía Tribunal Supremo de Justicia, redacta algunas sentencias, algunas de las cuales ya se han dado a conocer, otras están en ciernes, pero es del comentario público, es del dominio público, que el gobierno tiene ya unas sentencias redactadas para impedir la realización de las primarias. Por ejemplo, se habla de una sentencia que le ordena a la Comisión de Primarias, que le ordenaría a la Comisión de Primarias anular las inscripciones de María Corina Machado, de Enrique Capriles y de Superlano. Es decir, esas tres candidaturas que están inhabilitadas no podrían competir en las primarias. Y eso, por supuesto, es inaceptable para los sectores democráticos de oposición, que creemos que nuestros candidatos deben competir, y ya veremos cómo se resuelve el tema de las habilitaciones en el 2024, cuando tengamos que competir con Nicolás Maduro, y llegado el momento, si logramos la inscripción o no la logramos, ¿cómo vamos a resolver ese asunto? Ahora, pareciera que hay también otra sentencia donde se le ordena a la Comisión de Primarias anular también la posibilidad de impedir que los electores en el exterior voten en el 22 de octubre. En ambos casos serían unas sentencias que prácticamente estarían acabando con las primarias. Oye, pero en la práctica. Sí, oye, disculpa. Y luego, discúlpame, Henry, y luego hay otros aspectos. No es mentira que frente a la ausencia del Consejo Nacional Electoral para digamos, contribuir con su aporte técnico a resolver todos los temas operativos de las primarias, nos resulta muy complejo también a los sectores de oposición desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista logístico, resolver la implementación de una primaria que demanda el establecimiento de por lo menos 5.000 mesas electorales, más de 2.000 centros de votación y todo lo que ello representa desde el punto de vista económico. Entonces estamos en una situación muy precaria, muy difícil, que por la vía de los hechos, además de esto, por supuesto, las amenazas del gobierno. Yo creo que hay muchos compañeros que quizás no expresan toda la crudeza, la realidad de la cual están siendo víctimas. Yo no tengo ninguna duda de que hay amenazas por parte del gobierno contra los integrantes de la Comisión de Primaria. Y muy probablemente este sea el caso de la doctora, de la vicepresidente de la Junta Nacional de Primarias. Y yo creo que eso puede originar... María Carolina Anzoátegui. Anzoátegui. Y yo creo que eso pudiera originar, ojalá no, un efecto dominó que conlleve a la renuncia de algunos otros miembros
a nivel nacional y incluso en la comisión. ¿Pero por qué? Regionales. ¿Por miedo a lo que haga el gobierno, amenaza, o por las limitaciones Yo creo que propias? hay un ligadito, ¿no? Tenés el Tribunal Supremo de Justicia por un lado, tienes también nuestras propias deficiencias y tienes, por supuesto, donde no tengo ninguna duda, la amenaza a un gobierno que te amenaza en lo personal, una amenaza contra la integridad física, sí, con penas de cárcel, una amenaza contra tu patrimonio, con la ley antidominio, que vienen amenazando a todo el mundo con quitarle la casa, sus bienes, etcétera. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a pasar por una situación como esta y por supuesto, cada quien tiene Ahora, también Goyo, la responsabilidad de velar por su... Tú eres por su- abogado, eres político y conocemos la conducta de este gobierno, pero la oposición puede elegir a su candidato como le dé su regalada gana, así de sencillo. ¿El TCJ realmente tiene esa facultad de anular el hecho de que la oposición quiere escoger a su candidato a través de una primaria? ¿Realmente está facultado para eso? Bueno, fíjate tú, Henry, estos son, digamos que se pueden decir que estos son eventos que pertenecen a una especie de, nosotros somos como una especie de gremio, digamos, los partidos políticos, los factores políticos, que vamos a escoger nuestros candidatos. Podríamos darnos nuestras propias normas de elección. Ahora, evidentemente, hay un interés público porque se respeten las garantías constitucionales, los derechos establecidos para los candidatos, etcétera, etcétera. Sí, el gobierno pudiera buscar cualquier tipo de argucia, ¿verdad? O mecanismos jurídicos, entre comillas, que la ley da para eso, porque la ley, como dice, da para todo, y más en un sistema, digamos, autocrático como el que tenemos en Venezuela, donde no se respetan mucho las formalidades de ley y de la Constitución, y pudieran escoger esta vía como la han escogido para atacar la primaria. Goyo. Es decir, en estricto derecho, no debería haber mecanismos para impedir las primarias. Pero bueno, es que no estamos en un régimen de derecho. Goyo, en el año 2012 hubo unas primarias de la oposición donde la ganó, por cierto, Enrique Capriles Radons, que allí competía María Corina y otros candidatos. Y la oposición, o sea, escogió a su candidato y no creo que hubo problemas en ese entonces. Bueno, pero fíjate tú, Ese era el gobierno de Hugo Chávez. en descargo, fíjate tú, allí, ¿qué pasó allí? Esto quizás no le agrade a mucha gente, porque la gente a veces se molesta si uno Sí, sí. Reconoce. reconoce alguna cosa. En aquel momento, en honor a la verdad, Chávez no boicoteó las primarias. O sea, nosotros, es más, hubo casi que en cadena nacional un debate de todos los candidatos que optaban a la presidencia, a la candidatura presidencial. Porque Chávez en algunos casos cuidaba la forma, ¿no? En algunos casos. Luego no hubo ninguna sentencia de ningún tribunal impidiendo, inhabilitando a ningún candidato en ese momento. Los partidos no estaban inhabilitados. Bueno, los candidatos podían desplazarse tranquilamente por el país. Claro. En aquel entonces. Chávez quizás no sintió una amenaza tan latente como la que hoy en día siente Maduro. En aquel momento había un país realmente dividido, ¿no? 50-50, 45-55. Aquí hay un país 90% contra Maduro, 10% Maduro. O sea que Maduro está observando que si nosotros resolvemos con bien nuestra primaria, escogemos un solo candidato, y nos organizamos, tenemos entonces el voto a favor de ese candidato, no hay forma que Maduro gane. Por eso es que Maduro necesita boicotear las primarias y nosotros necesitamos, uno, garantizar la unidad. Nosotros hemos dicho unidad y voto, y la unidad la garantizan efectivamente unas elecciones primarias donde la gente vote, o un mecanismo, si no es posible, las primarias. Yo creo que eso hay que comenzarlo a ponderar, ¿verdad? Con los pies en la tierra, sin estridencias, sin radicalismo, continuar la ruta de las primarias. O sea, pero ¿tú crees que está en duda entonces la que se dé en las primarias? Bueno, yo creo que está amenazada seriamente y no reconocerlo ahorita de nada no valdría la pena, porque yo creo que eso lo percibe la gente en la calle. La renuncia a la vicepresidencia de la vicepresidenta lo pone de bulto y todas las conjeturas que se están haciendo ahora. Pero yo creo que no se trata de abandonar la ruta de la primaria, hay que reforzarla, hay que darle impulso, hay que contribuir a compensar los errores, los defectos que tenemos para que se concreten, pero estemos claros, si no hay forma de resolver nuestra diferencia a través de las primarias, le tiene que surgir entonces un grado de madurez supremo en cada uno de los candidatos, una gran capacidad de desprendimiento para que no solamente los candidatos, porque yo creo que aquí en la suerte de Venezuela no podemos reducirla solamente a la opinión de 10 o 12 candidatos que estén involucrados. Yo creo que aquí hay que
convocar a todos los sectores de la vida pública del país, los gremios profesionales, la academia, las iglesias, es decir, todos los sectores, los sindicatos, las universidades, todos los sectores que sean necesarios para abrir un gran debate frente al país y lograr una salida frente a esta situación. Dice María Carolina Uzcategui, que la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias que renuncia, que la meta establecida sobre el número de centros de votación no ha podido ser alcanzada y será difícil hacerlo dentro del programa. Es decir, que según ella los centros de votación no están completados. Bueno, la doctora Uzcategui, sí. Ella vino aquí hace 2 semanas. A Coro. A Coro. Y yo debo decir en honor a la verdad que ella, que cuando vino acá dijo que las cosas estaban marchando bastante bien dentro de la comisión de primaria. Lo que te quiero decir con esto es que yo creo que la doctora no está diciendo todo lo que sabe, porque muy probablemente se escuda en el hecho de que efectivamente nosotros tenemos problemas para organizar las primarias, pero no dice yo creo que no se está refiriendo también a un hecho que muy probablemente sea el detonante de su renuncia, que son las presiones que está haciendo el gobierno. Y el miedo es libre, pues. Yo creo que ahí hay temores bien fundados desde el punto de vista de sus intereses personales, que ella tiene derecho también a velar por ellos. ¿Qué es lo que está pasando acá, Henry? Yo creo que aquí mucha gente se está involucrando en la política sin tener conciencia de la responsabilidad y el costo político que esto representa. Y luego en el camino se dan cuenta de que están metidos en un vaporón y entonces intentan echar para atrás y nos generan un costo político a todos los demás. Oye, pero fíjate, dice ella frente al panorama, hizo un llamado a los candidatos participantes en el proceso a deponer sus intereses individuales y partidistas que, lejos de fortalecer la primaria, la han fracturado. Bueno, es una contienda interna. Eduardo Fernández. Entonces le está dando la razón a Eduardo Fernández cuando dice que las primarias lo que hacen es fracturar a la oposición. Ha habido desencuentros en los candidatos y eso es normal. Claro, está en una pugna interna. Lo que pasa es que hay gente que quiere ver a todos los candidatos todos los días agarraditos de las manos, dándose abrazos diariamente. O sea, las diferencias son normales en la política. Claro. Es más, si no las hubiera, tendríamos que buscarlas. Porque en el debate, en el disenso, está el conocimiento. ¿Cómo crece tu opinión? ¿Cómo te haces tú? ¿Cómo te informas? Si nada más crees que lo que piensas es lo que vale la pena sin escuchar al otro, su diferencia, tu opinión en contrario. Entonces, chicos, aquí el debate tenemos que aprenderlo a ver como una cosa natural, la discusión, incluso aún en condiciones muy ásperas, en condiciones incluso airadas. Esa es la política. Aquí en Europa, en cualquier país del mundo, la política es así, es debate, confrontación, es discusión, es contencioso, como le decimos los abogados. Ahora, qué bueno que es así, y yo creo que todos los candidatos que están compitiendo en las primarias han dado una gran demostración de nivel político. Ha habido gran respeto entre nosotros, entre todos ellos, con sus altos y bajos. Pero ha habido y todos estamos contribuyendo, todos los partidos estamos contribuyendo. ¿Y los candidatos en qué? Organizar la mesa, los testigos de mesa, los coordinadores de centros de votación, nuclear los centros de votación, dónde van a funcionar los centros de votación. Entonces, todo ese acervo, todo ese aporte, ¿quién lo está haciendo? Los militantes, los seguidores, los que apoyan cada una de las fórmulas de las alternativas políticas, de los partidos y los independientes. Sí, leyendo vuelo de pájaro la renuncia de la vicepresidenta Uzcategui de la Comisión Nacional de Primaria, ella lo hace por la capacidad organizativa de la oposición. Eso es lo que está dando a entender, abuelo de pájaro, no lo he leído porque la cuerda barrera está por los más débiles. O sea, a ella le será más cómodo echarnos la culpa a nosotros y no decir que el gobierno tiene las manos metidas en eso, porque bueno, seguramente también a partir de sus miedos no se atreverá a decir lo que es la gran verdad. El gobierno tiene la mano metida en todo esto. Pero en todo caso le hace daño a la primaria la renuncia de la vicepresidenta de la Comisión Nacional. Sin duda. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Gregorio Goyo Graterol, presidente de Primero Justicia en Falcón. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre
ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía, conversando con el abogado Gregorio Goyo Graterol, presidente de Primera Justicia en el Estado de Falcón, Diosdado Cabello. Dijo ayer, no se vistan que no van. Hace rato le viene diciendo esto a los candidatos que están, entre comillas, inhabilitados. Artículo 42 y artículo 65 de la Constitución de Venezuela rezan que tú pierdes tus derechos políticos. Con sentencia. Si hay una sentencia firme, es decir, que no tienes derecho a apelación, ya las apelaciones se agotaron, actuó un tribunal, actuó un juez en los casos. Me refería a alguien, en estos días, el amigo Carlos Sánchez de Acción Democrática de acá de Carolina, que en el caso de María Corina, lo que le hicieron a María Corina ha sido el peor de todos los casos, ¿no? Pero los candidatos que están inhabilitados, jurídicamente, o sea, según la pintura de ese abogado, según la pirámide de Kelsen, no hay ninguna ley por encima de la Constitución. Es la cúspide de las leyes. Entonces, si vamos a lo estrictamente jurídico, a lo constitucional, ninguno de los candidatos de la oposición, ni Capriles, ni María Corina, ni Superlano, o sea, lo que le hicieron a Superlano, eso es anticonstitucional, eso es antidemocrático. Ya había ganado. Claro, o sea, eso es una cuestión que no tiene asidero jurídico de ningún lado. Entonces, ellos, si vamos a lo estrictamente jurídico, no están inhabilitados. Yo aplaudo que sigan en las primarias, porque no, si vamos a lo legal no están inhabilitados. De aquí al 2024 pudieran pasar muchas cosas. Bueno, es que fíjate, primero la inhabilitación es un tema del gobierno, es un tema político, no es jurídico. Así es. O sea, esas inhabilitaciones no están contempladas en la Constitución y no podría un contralor, por vía de una resolución administrativa, anularles los derechos políticos y ciudadanos de cualquier persona, Claro. cualquier venezolano. Entonces, Está contraviniendo la Constitución. Es inconstitucional. Claro. Es inconstitucional lo de Enrique Capriles, porque si Enrique Capriles hubiera estado habilitado en el 2018, probablemente Enrique Capriles hubiera sido el candidato presidencial y no Henry Falcón, ni Bertucci, ni ninguno de ellos hubiera salido. A lo mejor hubiera sido Enrique Capriles, pero lo inhabilitaron precisamente porque Enrique Capriles en aquel momento, sin ninguna duda, hubiera derrotado a Nicolás Maduro en el 2018 cuando convocaron las elecciones. Y a María Corina la inhabilitaron en 2015 para que no participara para que no participara en la parlamentaria. En la parlamentaria, claro. Ahora bien, luego inhabilitan a Enrique, ¿verdad? No lo dejan participar en el 2018, sigue inhabilitado. Superlano, nadie había dicho que estaba inhabilitado. Compite en la gobernación de Barinas, la gana, y luego, para no juramentarlo, para no declararlo, proclamarlo gobernador, el Tribunal Supremo dice que está inhabilitado. Imagínate tú, ¿no? Semejante, digamos,
inconstitucional ese procedimiento. Ahora, luego viene María Corina, que además tiene una mayor connotación en el país, porque la gente infiere, y hay encuestas de opinión Claro. que sugieren que María Corina está Tiene una en preferencia este actualmente. momento una preferencia Claro. del electorado. Creo que si el mismo Enrique lo ha reconocido, o sea, yo creo que en este momento María Corina tiene una ventaja importante en la encuesta, bueno, pero como decía el filósofo de la... Y han actuado cobardemente contra ella, ¿no? Contra una mujer. Claro, Cobardemente. ahora bien, como las elecciones no son hoy, sino que son dentro de 3 meses, bueno, la gran mayoría de los candidatos han preferido seguir corriendo hasta que se hagan las elecciones primarias y me parece que eso es normal y lógico que suceda. Ahora bien, inhabilitan a María Corina y es lo que hoy, bueno, termina de la gota que desborda el vaso, ¿no? Entonces, pero todas esas inhabilitaciones, hermanos, son inconstitucionales y no podemos aceptarlas. Ahora, nosotros tenemos que hacer lo posible, lo necesario para que las primarias vayan y que estos compañeros compitan al lado de los que están habilitados por el gobierno, habilitados en su derecho por el gobierno. Si alguno de los que no están habilitados, llámese María Corina, Enrique Capriles o Superlano, llegara a ganar las primarias, bueno, tendremos que hacer todo un esfuerzo con presión internacional. Yo le recuerdo a la gente que nos está viendo, fíjate, El caso de Petro. El caso de Pero, Petro. pero, que el creo- Estado, pero el Estado colombiano funciona, Bueno, está bien, hermano. está bien, Un pero- Estado colombiano equilibrado. Está bien, pero en todo caso, Petro lo sacaron de la alcaldía, lo inhabilitaron y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que esa medida no era legal, no era constitucional y tuvieron que reponerle a Petro Su derecho su político. derecho y pudo competir 10 años después por la presidencia de la República, hoy es el presidente de Colombia. Yo creo que nosotros no tenemos que estar negados a eso y tenemos que hacer todos los mecanismos. Si llegado el caso, la presión nacional, la presión internacional no fuera suficiente para lograr la inscripción de Enrique Capriles si gana la candidatura, de María Corina si gana la candidatura, de Superlano si llegara a ganar la candidatura, yo creo que los 3 compañeros tienen que revisar la situación en términos muy reales y llegar a la conclusión de que si no es posible A la eso iba. inscripción, A eso iba. tendremos que apoyar A eso a iba. cualquiera del resto A de los eso iba. compañeros. Ya Pérez Vivas había anunciado, antes de lo que le hicieran a María Corina, que ni siquiera fue un ente gubernamental o del Estado quien fue Brito, quien preocupado por el estatus de María Corina, acudió a la Contraloría General de la República y fue Brito quien dio la noticia, ¿no? Ejemplo, si gana María Corina, segundo lugar Enrique Capriles Radonsky, tercer lugar Superlano, cuarto lugar Pérez Vivas, que fue inhabilitado, que todavía no lo han desempolvado, tal vez desempolven lo de Pérez Vivas, cuarto lugar. Entonces, habría que dejarle, o sea, no, como otras veces la oposición dice, no vamos. Hay que dejarle el camino libre a Maduro y al chavismo solamente, 6 años más con Maduro y con el chavismo. Porque no solamente es Maduro, ¿no? No solamente Maduro, es el chavismo como tal. Rotundamente no, y esa es la preocupación que tenemos en algunos sectores. O sea, yo creo que tiene que haber el compromiso. Fíjate tú, hay 3 inhabilitados hasta ahora. Yo te garantizo que el que quede, si llegara a ganar uno de los habilitados, la primaria, al otro día está inhabilitado. O sea, nosotros tenemos que tener un banco de candidatos, diríamos, de buenos candidatos, en todo caso, se hayan contado o no en las primarias, para echar mano de ellos en la medida que el gobierno vaya. ¿Qué pasó en Barinas? En Barinas inhabilitaron a 5 candidatos de un solo carajo, discúlpame la expresión, los inhabilitaron a todos. Bueno, al final apoyamos a Garrido, que nadie lo conocía, y quedó ganando ganó la gobernación por 50.000 votos más que Superlano, que había sido el candidato original. Es decir, el sustituto salió mejor que el principal. Eso es lo que va a pasar aquí. Maduro puede inhabilitar al primero, al segundo, al tercero, al que le toque ser el candidato de la unidad. Vamos a barrer a Maduro. Maduro va a salir, en la medida que más inhabilite, peor va a salir, ¿verdad? Cuando resulte que tenga que aceptar, porque lo va a tener que aceptar, a alguno de los compañeros que vayamos a inscribir en la asamblea. Es decir, que el que no te dice... Lo que no podemos, óyeme, lo que no podemos hacer, y esto lo tiene que tener claro María Corina, Enrique Capriles, Superlano y todos los que estén inhabilitados, que aquí no nos van a meter a nosotros por el camino de la abstención ni por el camino de la confrontación en la calle, porque por ahí pasamos hace rato, hermano, Claro. y no nos resultó. Así es. Vamos a votar, unidad y voto. Vamos a votar por el que nos... Mira, yo lo resumo de esta manera, un poco quizás tosca. Yo he dicho, yo estoy con Enrique Capriles,
Yo creo que Enrique es una gran opción para el país, no para Primera Justicia, para la oposición, pero sobre todo para los venezolanos. Huelga en los comentarios, no voy a abundar sobre eso. Ahora bien, no Enrique Capriles, bueno, yo estoy con el que gane. Gana María Corina, en este estado puede haber mucha gente que va a trabajar por ella mucho, pero no va a trabajar más que cualquiera de nosotros. Trabajaremos igual, pero nunca menos. ¿Me entienden? Nadie va a trabajar más que nosotros por el que gane. Sí, Entonces vamos a votar por el que gane, por el que quede, por el que pongan. Hermano, pero por el que sea. Pero hay que derrotar a Maduro y a sus acólitos. Pero no solamente Maduro, mano. Bueno, a El Maduro. chavismo. Bueno, al Maduro, al sistema. Claro. Pero eso eso es un proceso. Porque Henry. qué tal si al final dicen, bueno, pues Maduro, o sea, que el tipo tenga 90% de los venezolanos en su contra, y decían, no, bueno, el candidato va a ser la joyita de Diosdado Cabello, por ponerte un ejemplo. Bueno, vea, a Nicolásito, a Cilia, a Diosdado, a Diosdadito, al que sea hay que derrotarlo. Al que sea, al candidato que sea de ellos, hay que derrotarlo. O sea, que el que no te vista que no vas, que tiene días propagando Diosdado Cabello, vas con el chavismo. No te vista que no vas, que dirán los venezolanos al chavismo. Yo creo que Nicolás Maduro es el que no va, así se vista, no va. Maduro está derrotado y ellos lo saben. Ellos lo saben, están derrotados. ¿Y por qué el empeño de mantenerse en el poder si han hecho un gobierno tan malo? O sea, ¿cómo pretendes tú ser reelecto si has hecho el peor gobierno de toda la historia? ¿Qué les importa a ellos hacer un buen o mal gobierno? Ellos están ahí para otra cosa. Ellos no están ahí para servir. Están ahí para lucrarse, como lo han hecho durante estos 23 años, que llenaron de corrupción al país, que destruyeron a Venezuela, que acabaron con su economía, que empobrecieron a los trabajadores y a las familias, que acabaron con los colegios, con las escuelas, con los hospitales, que volvieron un desastre a las carreteras, que acabaron con el sistema hidrológico venezolano, que acabaron con las plantas de electricidad, que acabaron con los servicios públicos. Ellos están allí para destruir, no para construir. Nosotros sí queremos construir un país donde haya calidad de vida. Bueno, en eso consiste el socialismo, la Unión Soviética, Cuba. En eso consistió el socialismo. Esos son sus objetivos. Pues. Bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Gregorio Goyo Graterol, abogado de profesión, presidente de Primera Justicia en Falcón. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparte, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la Fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org.
Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía, conversando con el abogado Gregorio Goyo Graterol, presidente de Primero Justicia en Falcón. El presidente del Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez, está acusando a gente de la oposición de apellido Jordá, quien fue nombrado por Juan Guaidó como presidente de Citgo, de planear robarse 15.000 millones de dólares. Me parece que está bien que lo haga, ¿no? Si el tipo se quiere robar 15.000 millones de dólares que son del Estado venezolano, está bien que hagan lo propio. Pero me pregunto, ¿están haciendo algo por la ola de corrupción que se descubrió en PDVSA hace unos días? O sea, lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. O sea, quiero tu opinión para al empezar, respecto. Citgo no al vale, respecto. Citgo está cotizada en la mitad de lo que... Sí, pero quiere planear robarse más de 15 millones de dólares. Ahora, le preocupa que estén planificando robarse 15.000 millones de dólares y no se preocupa que ya se robaron 23.000 millones de dólares sus compañeritos de partido. Mira, gracias a las gestiones de la Asamblea Nacional del 2015, Citgo no ha sido ejecutada por la forma tan irresponsable que la Asamblea Nacional anterior, ¿verdad? Había hecho la negociación con los bonos para que tanto los rusos... Eso sigue congelado, ¿eh? Citgo sigue congelada Bueno, hay una providencia administrativa del Claro. gobierno de los Estados Unidos que impide que los tribunales actúen contra ella. puedan ejecutar su sentencia, que los acreedores puedan, en todo caso, puedan hacer valer su derecho, que también los tienen, de reclamar su Lo que dinero, le debe la Venezuela. deuda, apoderándose de las acciones Claro. de Citgo. Gracias a Dios eso no ha ocurrido y Citgo sigue siendo propiedad del Estado venezolano porque lo ha impedido, la Asamblea Nacional del año 2015, en este momento presidida por Dinora Figuera. Esa es la gran verdad. Si hubiera estado en las manos del gobierno de Nicolás Maduro, ya Citgo también, si se robaron PDVSA que está aquí, no iban a hacer lo que le diera la gana con Citgo en el extranjero. Por supuesto que sí lo hubieran hecho, pues. Gracias a Dios eso no ha ocurrido ni va a ocurrir y con el favor de Dios Citgo seguirá siendo propiedad del Estado venezolano y debería, y en su momento, Citgo deberá estar generando los recursos conjuntamente como lo tendrá que generar en algún momento la industria petrolera nacional para proveer al Estado venezolano del presupuesto necesario que permita que los dineros provenientes de la venta petrolera lo podamos utilizar sembrando el petróleo, como lo decía Ular Pietri y Alberto Adriani, hace ya más de 70 años atrás, que sembremos el petróleo para industrializar el país, para reactivar la economía, para construir escuelas, para construir represas, para construir hospitales, para generar fuentes de empleo, para que la gente pueda vivir mejor. Eso es lo que necesitamos y queremos el pueblo venezolano. Jorge Rodríguez pudiera ser un buen candidato del chavismo, tomando en cuenta la pasión con que se toma la política de Jorge Rodríguez. Pudiera ser un buen candidato en lugar de Nicolás Maduro. Bueno, Dios nos cuide, Dios nos ampare, porque no esté dando tampoco esa idea. Yo estoy seguro, yo creo que Jorge Rodríguez sería el peor candidato que... Peor que Diosdado. Yo creo que sería peor candidato que Nicolás Maduro, en este caso que es el candidato. Ok. Yo creo que sería el peor candidato porque sobre Jorge Rodríguez recae en buena medida buena parte de los males de este país. Ha sido él. El artífice. Yo creo que Jorge Rodríguez con su capacidad psiquiátrica ha manejado. O sea, ¿tú quieres decir que Jorge Rodríguez maneja a Maduro? Yo creo que este es un gobierno de varias cabezas. Al frente Nicolás Maduro, pero influenciado por mentes mucho más sofisticadas. Yo creo que en este caso... Sí, tú tienes un ejemplo. En el caso del PSV, el líder supremo del PSV es Diosdado Cabello, del partido como tal. Es el líder supremo. Allí se hace lo que decide Diosdado Cabello, lo que Diosdado Cabello le dé la gana. Me imagino que Jorge Rodríguez también tiene su otro aspecto. Es que yo creo que hay varios grupos y cada uno tiene su influencia, pero sin ninguna duda, Jorge Rodríguez ha sido uno de las personas más poderosas con mayor influencia y que sus decisiones pesan al gobierno nacional. Y yo creo que esas decisiones que han colapsado, que han quebrado el país, tienen mucho que ver con la influencia de Jorge Rodríguez. Yo creo que Jorge Rodríguez... Más que Delcy Rodríguez, su hermano. Bueno, yo creo que eso se cabeza a cabeza, ¿no? Los dos tienen mucha influencia en el gobierno y particularmente en Maduro, ¿no? Es lo que se trasluce. Y en el caso de Padrino, ¿cómo ves a Padrino? El ministro de la Defensa, que por cierto, tiene unos cuantos años como ministro de la Defensa, ¿no?
No, yo creo que Padrino López Tiene poder de decisión un padrino en el bueno, gobierno si no nacional. lo tuviera, no lo hubieran ratificado. Yo creo que Bueno, Padrino- pero en todo caso pudiera ser como especie de, yo como presidente te pongo allí como mi peón, pudiera ser, pero tiene realmente la capacidad que podría tener Jorge Rodríguez, que está mencionando del caso de Padrino. No, estemos claros, Padrino López es el ministro de Defensa, es el que tiene la mayor capacidad de dominio, digamos, Militar. de control legítimo, entre comillas, de las armas, ¿no? Es el ministro de la Defensa, yo no pongo en duda que tenga control o la mayor influencia en las Fuerzas Armadas. Y yo creo que si no tuviera... Ok, pero si no- influye, pero, si no- yo creo pero que su si no- capacidad de influencia llega hasta que el nos presidente estamos, Maduro. nos estamos metiendo en aguas profundas, pero tengamos claro, perdón, si Padrino López no tuviera influencia o control mayoritario de las Fuerzas Armadas, no lo hubieran ratificado allí. Entonces, pero te repito, yo creo que el candidato va a ser Maduro, pero si no fuera Maduro y fuera Nicolásito o cualquiera de los otros candidatos que quieran colocar allí, Oye, pero todos pero están absolutamente derrotados. el Nicolásito sería peor que el propio Nicolás Maduro. Bueno, yo Sería yo peor, no- pues el muchacho de política no sabe nada. Bueno, yo creo que la verdad que ahí no se puede meter la mano por ninguno de los dos, porque los dos son un desastre para este país. Para mí los dos, uno más joven, la diferencia es que uno es más joven que el otro, pero los dos son nefastos para el país. Ninguno tiene capacidad para conducir, como lo han demostrado el país. Pues el país está colapsado, este es un país en ruina, un país que está devastado, pareciera que habíamos pasado por una guerra. Aquí en Paraguaná, chico, ¿no? un municipio, una región del estado, en la península, que está sedienta, que recibe agua cada 3 meses, que cambiaron los acueductos y las tuberías por tobos y porrones de agua. Bueno, ha mejorado el servicio del agua, ¿viste? La periodicidad ha mejorado. Bueno, Henry, pero tú sabes que en eso hay que tener, esa es una afirmación, así que Pero en mi caso, es porque generosa. donde yo vivo, ajá, Está bien. cuando Estela nos llegaba el agua 3 veces al año, cada 4 bueno, ahora meses. 4 meses. No, menos. Bueno, pero... No, ponle que ahorita está ahí agua, creo que duró como 3 semanas, y me parece aceptable. Henry, Mejor que... no es aceptable, Henry. Bueno, pero es mejor Pero que no es como estamos aceptable. antes. No digas que es aceptable, porque no es aceptable. Y no podemos aceptar que a la península le den agua cada mes, una vez al mes. Tú sabes, yo giro este estado, en la Sierra de Falcón, las 3 represas, Hueque, Barrancas y aquí a pie de la Sierra del Isidro, tienen agua, muchísima agua, están llenas de agua. Sedientos. Ahora, pero aquí no hay agua, chico. Eso tiene que ver entonces con qué? Con tema de gerencia, de cómo administran Hidrofalcón. Ah, bueno, el 40% del agua se pierde en el acueducto, desde que viene allá hasta acá, las tomas ilegales. ¿Por qué? Porque no hay... Pero hay que reconocer, no hay Goyo, mantenimiento. pero ellos han trabajado en eso. No, yo no voy corrigiendo. no voy a reconocer. Es más, son los culpables del desastre del agua en Paraguaná. Porque se robaron el dinero del acueducto bolivariano. Porque nos engañaron con que iban a traer más de 2.800 litros del embalse de Matícora para acá y no ha llegado una gota de Matícora para acá. Entonces yo no... Porque no se le puede reconocer que después de 23 años de gobierno entre el chavismo y Maduro, entre el señor Montilla, su señora esposa y Víctor Clark, después de 23 años, no esté llegando el agua a Paraguaná como tiene que llegar. Y que tú veas, como yo le he dicho, lo dije en un artículo, cisternas humanos, pues, llevando agua en bicicleta, en carrucha, en burro, o sea, en pleno siglo XXI, que no esté llegando. Y entonces hablamos de turismo. ¿Qué turismo va a haber en Paraguaná, en Punto Fijo, si no tenemos fluido eléctrico permanente, si no tenemos agua para el desarrollo de la industria, del comercio, para el desarrollo de todas las actividades que tenemos que desarrollar para tener un crecimiento económico en esta región? Ok, bien, hacemos el corte y al regreso venimos ya con este último segmento conversando con el abogado Gregorio Goyo Gratero, presidente de Primero Justicia en Falcón. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos.
levanto siento que mi corazón late, late, que la algo especial que solo siento, baby, cuando yo te tengo frente a mí. Soy muy, pero muy feliz. Si se quema la energía no me importa. Si en la calle hay trancón, no, si no hay televisión, aunque mi voz nunca llegue a Hong Kong. Quiero que el mundo sepa que yo te escribí esta canción. Canción, la que yo quiero que te escuche cada vez que te timbre el celular. Trae tu canción. La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con el abogado Gregorio Goyo Graterol, presidente de Primero Justicia en Falcón. Goyo, tú resides en Coro, tu apellido es muy parte de la coreanidad, ¿no? 26 de julio de 1527, la fundación de Coro, aunque ya Coro existía, ya como tal existía, ¿no? Pero 496 años de la fundación de Coro. Hablando de Nicolásito, hubo una tormenta de críticas, una lluvia de críticas, porque había sido escogido como, no sé si se dio ese acto por fin, me imagino que sí, había sido escogido como orador de orden en el marco de los 496 años de la ciudad de Coro. Tú que vives en Coro, ¿cómo está Coro? Hablaste del caso del agua en Barahona, pero ¿cómo está Coro? ¿En qué situación está la ciudad de Coro? Primera capital de Venezuela, por cierto. Es que ahora, cuando estoy en Coro, a mí me preguntan cómo está Punto Fijo. Y cuando estoy en Punto Fijo me preguntan cómo está Coro. Porque bueno, yo la mayor parte de mi tiempo estoy Recorriendo el estado. recorriendo el estado, pero fundamentalmente Paraguaná y la capital, ¿no? Por supuesto el resto del estado. Bueno, Coro no es la excepción. Si Punto Fijo está en una crisis... Por cierto, disculpa, Goyo, hay una alerta de que se pudiera perder el patrimonio histórico declarado por la UNESCO, Claro. de Coro y La Vela como tal, por el despido Claro. que aparentemente hay. No, te decía, si en Paraguaná hay una crisis, y persiste la crisis del agua que impacta en su economía, porque aquí no va a haber turismo, ni comercio, ni se hace desarrollar realmente la industria, y no va a haber crecimiento económico, y no va a haber generación de empleo, etcétera, etcétera, mientras no se resuelva el problema de los servicios públicos. En Coro ocurre lo mismo, con el problema del agua con menos intensidad, con más problemas de energía eléctrica, cada vez fluctuando. Más que Paraguaná. El tema de la energía eléctrica es tan malo en Coro como en Punto Fijo. Tan malo en Coro como en Punto Fijo. Pero además, en Coro tenemos un municipio también muy deteriorado al interior, es decir, los barrios están en condiciones paupérrimas, las calles absolutamente desbordadas por las aguas negras, llenas de huecos. En Coro el servicio de aseo urbano no funciona para nada. El ornato, que por lo menos acá en Punto Fijo logras ver algunas zonas más o menos decoradas o atendidas, que no resuelve el asunto de fondo, pero en Coro ni siquiera eso lo ves. Bueno, no hay obras que tú sientas que le hayan agregado crecimiento, que hayan mejorado el urbanismo de Coro. Coro es un pueblo, no porque tenga vocación de pueblo, que eso no es malo, sino que lo que la distingue ahora es que tiene un poco más de aviso luminoso, pero no hemos tenido un crecimiento para alcanzar los estándares de ciudad, que después de ser capital de la República, la primera capital de la República, mira, Coro, la primera capital de Venezuela. La raíz de Venezuela, como se lo dijo Ramón J. Velázquez, uno de los mejores historiadores de Venezuela. La primera diócesis de Venezuela y de América del Sur. Ayer lo decía yo en una conversación con Enrique Capriles bien temprano en la mañana. Bueno, en Coro nació la federación. En la provincia de Coro, que por cierto estuvo muy ligada a la corona, a la monarquía española de las épocas de la independencia, logró tener niveles de desarrollo mucho más importantes que Caracas. Coro llegó a ser una de
de las regiones de Venezuela con mayor nivel de desarrollo. Y usted la ve en este momento, yo creo que Coro es una de las capitales de los estados que más atraso representa. Si no fuera porque Coro es capital de Falcón, cualquier inadvertido pudiera llegar a Falcón y decir la capital pareciera que es punto fijo, que por cierto bien ganada la tiene, como con el adjetivo de capital económica sí, del estado Falcón y con una gran capacidad para apalancar la economía nacional. Pero Coro está hecho un desastre, Coro está absolutamente en desidia, abandonado, y a propósito de estos 496 años, yo creo que tenemos que, esto cabe para Paraguaná también, yo creo que, porque los 500 años no deben volver nada más a Coro, porque Coro no es esa región pequeña de no sé cuántos kilómetros cuadrados, Coro fue la provincia que alcanzó una región mucho más amplia, claro. Y deberíamos pensar en un conjunto de obras bien importantes para los 500 años de la celebración de su fundación, que contemple la construcción de autopistas. En Falcón tenemos las carreteras más mediocres de este país. Te agarra la Morón Coro y por ahí transita el 70% de las gandolas que salen de la refinería a llevar gasolina a todo el país, combustible a todo el país. Y son carreteras mediocres. Aquí debería haber una autopista que arranque desde la vela de Coro, desde la intercomunal Coro La Vela, y que se empalme con el Pal Vial allá en Tucaca, en Boca de Aroa. Aquí deberíamos ya tener una gran autopista que conecte Coro con toda la sierra, y lo mismo con Coro con que conecte todos los pueblos del occidente del estado Falcón hasta el puente de Rafael Urdaneta allá en Maracaibo. Así debería estar Falcón desarrollado, con autopistas, con carreteras de primer mundo, modernas, con servicios, como no los tenemos lamentablemente en la Coro Punto Fijo, que es una de las que está, entre comillas, en mejores condiciones. Pero usted se accidenta ahí de noche, no hay una grúa, no está señalizada, no hay seguridad, no hay ningún tipo de servicio que te garantice que si te quedas accidentado por alguna razón pueda mejorar el asunto. Entonces, estamos en condiciones infrahumanas, estamos en condiciones realmente lamentables, y yo diría, no hay nada que celebrar, mucho que lamentar y mucho de qué ocuparnos para tratar de mejorar la cosa. A pesar de la situación, exportamos talento. Estoy escuchando la noticia de que Rodolfo Barraez, hijo de Popo Barraez, me llenó de mucha satisfacción esa noticia. Fue nombrado director auxiliar de la Filarmónica de Los Ángeles, es decir, él es director auxiliar de Dudamel, otro venezolano brillante. Rodolfo Barraez vive en Berlín y es también director de la Filarmónica de Singapur. Caramba, esa cuestión es, o sea, talento. Claro, yo tuve la oportunidad por el mundo, caramba, eso tuve la oportunidad de hacer una publicación en mis redes sociales a propósito de esta designación de Rodolfo Barraez, que es orgullo de todos nosotros. Hijo de Popo Barraez, que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, Rodolfo es expresión de nuestro gentilicio. Pude enviarle un mensaje de felicitación y pude tener el privilegio de que además me lo respondiera. Bueno, pero como Rodolfo, que tiene que ver con el sistema de orquesta, ¿cuántos muchachos nuestros no están regados en el mundo, están llevando cultura, llevando su arte, destacándose en distintos oficios? Muchachos chef que han logrado rango internacional en España, en muchos países europeos, emprendedores en distintas ramas del quehacer que se destacan en Estados Unidos, en Asia. Es decir, los venezolanos y muchos falconianos hoy, por cierto, egresados, muchos profesionales de la Universidad Francisco de Miranda, que también está absolutamente olvidada, cumplió hace unos días, 46 años de fundada. Ha sido el logro más importante desde el punto de vista cultural y social de nuestro estado, ¿verdad? En los últimos, diría yo, 100 años. Y bueno, ahí está la universidad abandonada. Sin embargo, nuestra gente, nuestros muchachos, nuestros profesores, nuestros egresados, ahí están dando la pelea por destacarse, por dejar bien parado el nombre de Venezuela en el exterior y el nombre de Falcón, por supuesto. Sí. Bien, Goyo, lamentablemente estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, de nuevo, Henry, muchas gracias a ti. Siempre sobre, hermano, bueno, siempre sobre. Mira, en medio de todas las adversidades, porque uno viene a estos programas y uno quisiera siempre en medio de las denuncias, las quejas y todas las cosas que es importante destacar
que están ocurriendo. Siempre uno quisiera tener noticias buenas que compartir, como las que hablábamos ahorita de Rodolfo Barra y otros tantos venezolanos. Pero una de las cosas que sí no podemos dejar de transmitir es la fe, es la confianza entre nosotros mismos, es la esperanza que debemos tener en que sí es posible una Venezuela mejor, que sí es posible un Falcón distinto y que nosotros tenemos que, en medio de las adversidades, luchar por conseguir un destino mejor. Los falconianos lo podemos lograr. Falcón tiene todas las condiciones para convertirse en el primer, no en uno de los primeros estados de Venezuela, en el primer estado de Venezuela, para convertirse también en una gran región que atraiga inversiones para su desarrollo y ser también una región que le brinde oportunidades a muchas personas que quieren venir a invertir en nuestro estado para también a contribuir a su desarrollo y a su crecimiento. Ok, bien, gracias abrazo, a Henry. Gregorio Goyo Graterol, presidente de Primero Justicia en Falcón. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Reciban un cordial saludo a todas esas personas que nos ven a diario por las pantallas de Falconía Televisión. Sean bienvenidos una vez más a la emisión meridiana de su noticiero que pasa, correspondiente de hoy jueves 27 de julio. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento, y es que el gobierno regional ofreció un balance de las actividades realizadas en el estado Falcón. Maduro y Clark entregan urbanismo en San José de Sanare de la costa oriental. Gobernador de Falcón presente en actos para conmemorar 240 años del natalicio del Libertador. En tiempo récord, Hidrofalcón restaura tubería del eje Los Taques. Colpolet realiza mantenimiento correctivo en la subestación eléctrica Coro 2. Más de 650 familias atendidas en plan de saturación y abastecimiento seguro de GLP. Falcón, epicentro del 17º Festival Mundial de Poesía. Bonaire completa reinicio de intercambio comercial con las islas ABC. Servir con sabor a pueblo. Víctor Clark compartió con su gente rico sancocho y reiteraron trabajar para reelección de Nicolás Maduro. Jornada social y dotación para policías de Falcón.